Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Un diálogo vigente con temas de actualidad como este que venimos tratando sobre el tema de la sinodalidad, caminando juntos. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo cuyo título es Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología, y menos aún como una moda de la Iglesia o un eslogan en el nuevo término a utilizar o manipular en nuestras reuniones parroquiales. La sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo, su misión. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es mucho más que oír, es poder palpitar con el corazón del otro. Es una escucha recíproca en la que cada uno tiene algo o mucho que aprender. Hoy la Iglesia se prepara para adoptar, sin que por ello pierda su esencia, un nuevo ayornamiento, un mirar nuevos caminos que bajo la guía del Espíritu pueda adoptar frente a una coyuntura social cuyo deseo es tener una mayor participación, una sinodalidad, una manera de responder a la sed que tiene el pueblo de Dios de participar de una manera más activa en las decisiones de la Iglesia. Nuevamente nos acompaña el Padre Óscar Gutiérrez, quien hoy lidera en nuestra diócesis de Pereira todo este proceso sinodal. Y en esta segunda parte de nuestro programa que hemos llamado Caminemos Juntos, queremos seguir iluminando este querer de la Iglesia, que nos examinemos a la luz de quienes caminamos juntos para edificarnos sobre cimientos más sólidos. Padre Óscar, muy buenas noches. Padre Pacho, buenas noches. Me alegra estar con usted de nuevo compartiendo este espacio. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Y recuerdo que el sábado anterior terminábamos con esa pregunta fundamental, que es la pregunta de consulta. ¿Cómo se realiza hoy este caminar en la propia iglesia particular? ¿Quiénes vamos a responder a esa pregunta? Permítame, Padre, decirle que lo primero que debemos pensar es, ¿caminamos juntos? ¿Cómo caminamos juntos? ¿Quiénes caminan juntos? ¿Para qué caminan juntos? Esa pregunta nos la tenemos que hacer todos los bautizados, todos los que pertenecemos a esta institución eclesial. Tenemos que hacer una mirada ad intra, al interior, ir a hacer un viaje sin miedo, sin temor al interior de la iglesia. Pero también tenemos que aprender a escuchar cómo nos ven los otros, cómo nos ven los que no hacen parte de esta realidad eclesial, cómo nos ven los gremios, cómo nos ven las diferentes instituciones, cómo nos ve la academia. Entonces, una pregunta, Padre Pacho, que no encierra a la Iglesia Católica y no es solo para católicos. Todos los seres humanos están llamados a responder esta primera pregunta, que es la pregunta fundamental del sínodo. Teniendo claro, Padre Óscar, que la Iglesia no es una institución de carácter democrático, no hay como cierto riesgo allí con esa pregunta fundamental, donde no solamente los hijos de la Iglesia, sino aquellos que no profesan nuestros principios, tengan la posibilidad de ser escuchados por el interior mismo de la Iglesia sobre temas que tienen que haber, asuntos sobre la fe, se convierte en un espacio que sea voz de todo el pueblo de Dios, pero también puede ser un peligro en cuanto que a veces no nos gusta que nos cuestionen. Padre, nosotros tenemos claro que el sentido de la fe descansa en el pueblo. En el pueblo de Dios está todo ese sensu fidei, que es el sentido de la fe, y ahí empieza el Espíritu Santo a aletear y a mostrarnos hacia dónde debemos ir. Pero quienes administran, quienes hacen el discernimiento de ese sentido de la fe, son los obispos,
es la iglesia jerárquica. Así lo ha dicho el Papa, así lo ha propuesto el Papa. Esto no se trata simplemente de hacer una escucha y llegar a verdades de consenso. La iglesia no es una iglesia de consensos, de ninguna manera. La iglesia no defiende los consensos porque en los consensos no siempre está la verdad. Están los gustos, están los quereres personales, están los caprichos y los intereses. Entonces, lo que hace la iglesia es escuchar a todo el pueblo, todo ese sentido de la fe, pero es la iglesia la que lo sistematiza, lo ordena de acuerdo a lo que el Espíritu Santo inspira. Mire la experiencia de Jesús cuando está frente a Poncio Pilato y Jesús le dice: he ahí al hombre, ¿qué quieren que haga con él? El sentido de la fe de muchos dijo: crucifícalo, crucifícalo. Y este que tenía el poder no hizo el discernimiento tal vez, aunque todo era un proyecto de Dios, pero el pueblo allí tuvo una equivocación. Entonces no se trata simplemente de lo que diga la mayoría. Esto no va a ser una experiencia de mayorías, ¿cierto? Porque entonces por mayorías, ¿a qué padre dejamos en tal parroquia o a qué padre quitamos? El obispo de Pereira en el encuentro de laicos que hubo decía: esto no se trata simplemente de que la gente va a decir y la iglesia va a hacer. No, va a ser una escucha muy respetuosa, donde vamos a tener una puesta en común, vamos a escuchar todas las voces y a la luz del Espíritu Santo, en oración, con discernimiento, vamos a tomar las decisiones de lo que permita una sana revolución dentro de la institución eclesial. Pero sin ser controladores de la gracia. Sin ser controladores ni aduana de la gracia, ni ser filtro de la gracia. Y esto es muy sencillo. Nosotros creemos que está en nuestras manos y que podemos hacer las cosas de acuerdo a nuestra propuesta. Recuerden, el sentido de la fe de los cardenales eligió al Papa bueno, a Juan XXIII, porque era un Papa de transición, era un Papa campesino que venía simplemente a liderar por un tiempo la Iglesia, pero no íbamos a tener grandes transformaciones. Y por Dios, se quedaron aterrados porque ellos que tomaron esa decisión, en últimas el Espíritu Santo se vale de esas causas segundas y hubo toda una revolución en la Iglesia. Se abrieron las puertas de la Iglesia, se abrieron las ventanas para que entrara el Espíritu Santo. Yo creo que eso va a suceder en este sínodo. En ese primer momento de la sinodalidad tiene que ver mucho la iglesia particular. Padre Óscar, por eso se proponen como esos 10 ejes temáticos donde se plantean preguntas muy sencillas, pero sobre todo pertinentes para cada contexto diocesano y parroquial. Mire, los 10 ejes temáticos son una metodología y una pedagogía que nos permite resolver la pregunta fundamental. Nosotros no nos tenemos que centrar en esa pregunta de cómo caminamos juntos, si caminamos juntos, sino que la respuesta la vamos dando a la luz de la reflexión de estos 10 ejes temáticos: compañeros de viaje, escucha, hablar claro, celebrar, compartir la responsabilidad de nuestra misión común, el diálogo en la iglesia y en la sociedad, el ecumenismo, la autoridad y la participación, discernir y decidir, formarnos en la sinodalidad. Y una de las preguntas, yo sé que usted va a profundizar en eso, Padre Pacho, pero una de las preguntas que a mí me llama la atención: primero, hay que entender que las preguntas se organizan de acuerdo a los contextos diocesanos. Las preguntas tienen la flexibilidad de que la comisión sinodal haga una reflexión y a la luz de los procesos y de la propuesta diocesana, pues se organicen las temáticas. No cambian los títulos, no cambian los enfoques, pero sí se aterriza un poquito la pregunta a la realidad. Entonces, una de las preguntas nuestras es: ¿crees que el proceso de evangelización permite que las celebraciones litúrgicas tengan un mejor nivel, tengan mayor altura? Esa es una pregunta que entre todos tenemos que resolver. Después de que hay un proceso de evangelización en la diócesis de Pereira, además que lo escuchamos en retiros, la diócesis de Pereira es reconocida a nivel nacional como una diócesis de evangelización, porque desde Pereira hemos exportado el proceso diocesano no solo a las diócesis de Colombia, sino fuera del país. ¿Cómo está aportando el proceso diocesano a la vinculación de una mejor celebración? El obispo de Pereira pensaba, Monseñor Rigoberto pensaba en esto: cuando se celebra la Eucaristía y siendo evangelizados,
esa Eucaristía impacta en la conciencia de los creyentes y esa conciencia impacta en la construcción de una mejor sociedad o de una mejor familia. Eso hay que pensarlo dentro de la diócesis, pero a la luz del proceso de evangelización. Hay unos ejes temáticos que son universales, pero la aplicabilidad ya es muy concreta y me parece que es un trabajo arduo el que ustedes han hecho con el señor obispo y con todo este equipo de sinodal a nivel diocesano para poder dar como la reflexión de qué tipo de preguntas en un contexto muy concreto como es Diócesis de Pereira deben darse dentro de este primer paso de la sinodalidad. Tenemos que tener claras todas las realidades. Lo que hizo la comisión junto con Monseñor Rigoberto fue analizar las realidades no solo de evangelización, sino también la realidad de los movimientos apostólicos. Nosotros en la diócesis de Pereira tenemos muchas comunidades religiosas, Padre Pacho, comunidades femeninas y comunidades masculinas. Esa realidad se tuvo que mirar, pero también a la luz del plan pastoral diocesano, ahí eso fue un insumo muy importante para iluminar las preguntas y saber qué realidad estamos viviendo a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Las preguntas van aterrizadas en esa línea. Vamos a un primer pequeño receso para que continuemos ya hablando muy concretamente de cada uno de los ejes temáticos y cuándo hay que presentar a nuestra diócesis esta propuesta. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Me parece importante, Padre Óscar, que en este momento ya los grupos apostólicos, las comunidades evangelizadas y evangelizadoras, todas las parroquias ya tienen todos estos ejes temáticos en sus manos y van a empezar ya como a elaborar cada una de esas preguntas. Es importante como dar una luz de cada uno de los ejes temáticos para que nos permitan a nosotros como tener claridad de qué tipo de respuestas vamos a dar. Ese primer eje, todos soñamos, todos somos, compañeros de viaje y estamos codo a codo en un mismo camino. ¿Qué es lo que busca ese eje temático? Vamos a dar una luz en el sendero sinodal. Padre Pacho, yo creo que eso es muy importante. Lo que está buscando ese eje temático es que nosotros nos miremos de una manera muy concreta cómo estamos siendo compañeros de viaje, porque sí somos compañeros de viaje. Tal vez algunos desconectados, tal vez algunos en sus propias realidades, pero sí somos compañeros de viaje. Es reconocernos, es hacer un alto en el camino, es mirarnos a los ojos, mirarnos cara a cara y descubrir quién es el que camina con nosotros. Usted lo decía en el programa anterior, el de la semana pasada, que a veces nosotros tenemos gente a nuestro lado, pero ni siquiera caminamos con ellos. Es como estar en una fiesta, pero cada uno está metido en su mundito. Yo siempre hablo como una realidad de personalismo extremo, donde todos nos metemos en nuestro mundito y no nos importa los que van aquí a nuestro lado. Pues este primer eje lo que está proponiendo es mirémonos y descubrámonos quiénes estamos caminando juntos y cómo caminamos juntos. Hay un segundo eje que es muy importante, que es el de la escucha. Cómo poder mantener una mente y un corazón abiertos y sobre todo con un tema que es tan complejo como es el de los prejuicios. Hay que saber escuchar, Padre Pacho. Y yo creo que la pandemia nos permitió a nosotros como iglesia aprender a escuchar a los que nos ven o a los que van a las Eucaristías. Es muy fácil celebrar la Eucaristía porque se vuelve, entre comillas, un monólogo porque el Padre predica y los fieles escuchan. Pero cuando se hace a través de la virtualidad, los fieles tienen la oportunidad de escribir y de aceptar o disentir y dicen me parece o no me parece o aportan a la reflexión. Mire que eso posibilita como una homilía muy dinámica, si lo pudiéramos decir de esa manera. Hay que aprender a escuchar porque solo escuchándonos en el interior nosotros podremos corregirnos. A veces nos hacemos los sordos frente a lo que los otros tienen que decir de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de ser, y eso imposibilita que nosotros crezcamos. Cuando estaba de párroco en el sector de Galán, en San Vicente de Paul, pues tuve la oportunidad de dar proyecto de vida en la Universidad Católica. Y entonces la universidad estaba en todo un periodo de certificación. Padre Pacho, quiero contarle como experiencia personal
que siempre miraba lo que escribían los alumnos en cuanto a las críticas, que criticaban de la manera como yo daba la clase, porque creo que a partir de esa crítica yo podía mejorar, no del aplauso, no desde el aplauso, sino precisamente desde los que nos están criticando. Escuchar es muy importante, pero hablar claro también lo es, que es el tercer eje donde se nos habla de algo que es fundamental, que es como la valentía, Padre Óscar. Tenemos que saber decir las cosas, pero no escondernos en una falsa prudencia, porque las falsas prudencias es lo que no nos permiten edificarnos. Todos debemos hablar, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que hablar desde lo que está sucediendo en las parroquias, desde lo que está sucediendo en las comunidades, desde lo que está sucediendo en las vidas apostólicas, en los movimientos apostólicos, en los movimientos religiosos, en las comunidades religiosas, femeninas y masculinas. Tenemos que saber hablar, pero decir las cosas, decirlas bien, con claridad, con autenticidad, sin miedo, pero decirlas para edificar. Ese caminar juntos se vive plenamente desde la parte celebrativa, que ya como el cuarto eje. Definitivamente nosotros el misterio de la salvación lo vivimos en el momento de la celebración, y eso es caminar juntos. Claro, es que nuestra realidad implica precisamente la experiencia de las primeras comunidades. Las primeras comunidades se reunían cada 8 días, nosotros nos reunimos a veces todos los días, pero las primeras comunidades se reunían cada 8 días a la oración, a la lectura de la palabra, a la escucha de la palabra y a la fracción del pan. Hay que celebrar la vida, celebrar inclusive el acontecimiento de la muerte como un acontecimiento de resurrección, celebrar la sinodalidad, celebrar todos los acontecimientos existenciales del ser humano. Y esa celebración se realiza a la luz de la palabra. Por eso una de las preguntas es, ¿cómo estamos creciendo en la lección divina? Porque usted, que tuvo al Padre Edwin aquí en programas anteriores, nos permitió darnos cuenta lo importante que es la palabra como acompañamiento en este camino sinodal. Un quinto eje es el de esa responsabilidad de reconocernos como hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Cómo el bautismo nos hace a todos discípulos misioneros, y en eso ha insistido muchísimo el Papa en los últimos documentos. Pues precisamente por eso la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe no fue un documento más como el documento de Aparecida, porque el Papa lo que está diciendo es: debemos reconocernos como discípulos misioneros y ahora en salida, no ahí guardaditos conservándonos entre nosotros mismos, sino ser capaces de anunciar la buena nueva, de ir a contagiar no de coronavirus, sino de contagiar de Cristo el Señor, de Cristo que nos ha salvado. El sexto eje temático, Padre Óscar, habla de un elemento fundamental, que es el diálogo, no solamente al interior de la Iglesia, sino con la sociedad, y eso va a ser fundamental en esta sinodalidad. ¿Cómo escuchamos a los gremios? ¿Cómo escuchamos a FENALCO, por ejemplo? ¿Cómo escuchamos la Sociedad de Mejoras? ¿Cómo escuchamos la gobernación? ¿Cómo escuchamos la alcaldía? ¿Cómo escuchamos al edil? ¿Cómo escuchamos todas las realidades que están en la parroquia? ¿Cómo escuchamos al vendedor ambulante de la esquina del parque? ¿Cómo escuchamos a las prostitutas del Parque Bolívar? ¿Cómo nos escuchamos entre todos? Todos tenemos algo que aportar. El tema ecuménico, Padre, ya en el séptimo eje, que es ese diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, que tenemos que tener claridad en qué consiste el ecumenismo también. Precisamente en esta realidad diocesana, la pregunta fundamental que se hace es: ¿tenemos nosotros con quién hacer diálogo religioso? ¿Tenemos nosotros religiones tradicionales, de tradición apostólica? ¿Tenemos religiones antiguas en el territorio diocesano? Y todos estos movimientos que hay, cristianos pentecostales o cristianos protestantes o cristianos evangélicos, ¿con quiénes de ellos podemos entrar en un diálogo? ¿Cómo los vemos y cómo nos ven? Es posible que seamos capaces de escucharnos y de que nos escuchen. Y en esas políticas públicas de libertad religiosa, a veces nos quieren sentar todos a la mesa, y la gran pregunta es si es factible o si es posible sentarnos a la mesa, y qué tipo de criterios puede tener cada grupo religioso. Hay un gran interrogante frente a los comités de conciencia y libertad de culto. Esos comités están creados ¿para qué? Para posibilitar en el territorio el diálogo entre experiencias religiosas, o para fortalecer qué realidad detrás.
es un gran interrogante que hay que resolver también. Ese octavo eje temático de pronto le puede preocupar a algunos al interior mismo de la Iglesia, como es el tema de la autoridad y la participación. Me parece que ahí va a haber mucho que cortar ahí en ese eje temático. Lo que pasa es que el Papa, se lo dije en el programa anterior, el Papa lo que está diciendo es, vengan, los señores obispos tienen magisterio, los señores obispos tienen autoridad, pero la autoridad la refleja él besándole los pies a ese hombre que está en la cárcel. O sea, una autoridad que tiene que ser servicio, que tiene que ser una generosidad, una entrega de ayudar a promover al otro. Así se entiende la autoridad y, por supuesto, ayudar a discernir el camino, mostrar el camino que nos lleve a la plenitud humana. Y es precisamente el tema del discernimiento que nos toca ya el noveno eje temático, donde el Espíritu Santo es libre de inspirar a cualquier hijo de la Iglesia. Y en ese discernir para decidir toman protagonismo los órganos de consulta diocesano y parroquial. Hay consejos pastorales, hay consejo de asuntos económicos, hay consejo de gobierno. ¿Para qué se escuchan? Se escuchan, y cuando se escuchan, ¿cómo se toman las decisiones? Respetamos las sugerencias, además que recuerde que son consultivos, porque esta no es una realidad democrática, entonces son consultivos, pero esas consultas que se hacen a esos consejos, ¿cómo se ejercen para el bien de las comunidades? En esa formación en la sinodalidad, esa receptividad al cambio, la formación y aprendizaje continuo, ¿realmente la Iglesia hoy está preparada para el cambio? Yo creo que todavía tenemos miedo a la revolución que pueda suceder. El Papa Francisco, en el documento de Querida Amazonía, proponía que se ordenaran hombres casados para ayudar a resolver la problemática que hay en el Amazonas. Pero todo el mundo se espantó y dijo, de ninguna manera. El Papa Francisco posibilita la entrada más plena de las mujeres a la participación de la Iglesia y algunos se rasgaron las vestiduras. Yo creo que el camino de la sinodalidad hay que iniciarlo, no podemos tener miedo. Se lo decía ahora Padre Pacho mientras el corte comercial. No nos puede dar miedo y no tener un espíritu pesimista como que aquí no va a suceder nada. Ya el dibujo, el logo que inspira la sinodalidad nos está mostrando cómo tenemos que caminar juntos, todos en el mismo plano, no desde una jerarquía autoritaria, sino simplemente caminar como hermanos. Tal vez en el ejemplo de San Agustín, recuerda Padre Pacho, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy el obispo. Recuerdo aquella frase de Jesús a Nicodemo, para que escuchara la voz del Espíritu de Dios. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace y se deja tocar por el Espíritu. Gracias, Padre Óscar, por acompañarnos en estos dos programas y nos abrimos a la acción del Espíritu para que todo este camino sinodal que hemos iniciado lo podamos concluir caminando juntos. Padre Pacho, gracias a usted, gracias a todos los que nos vieron en estos dos programas. Dios los bendiga y no le tengan miedo a la sinodalidad. Invitarlos para que nos acompañen mañana a la Santa Misa a las 7 de la mañana por este mismo canal y a las 11 de la mañana invitar a los niños a mi parroquia donde vamos a hacer una fiesta de disfraces. Lleven todos los niños hoy a las 11 de la mañana desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores para que participemos de esta fiesta especial para los niños. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.